Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En esta parte del desarrollo de este gran asunto del sacerdocio de Cristo, quiero detenerme, queridos hermanos, aunque no tengo mucha voz, particularmente porque en lo que concierne a mi propia experiencia personal, yo puedo decir esto. Lo que voy a tratar de explicar ahora es el mensaje más grande que Dios me ha dado para mi alma. Si yo tuviera que decir cuál es la porción de la palabra de Dios que más ha iluminado mi pobre experiencia cristiana, es esta, el incidente cuando el Señor lava los pies de los apóstoles y conversa con Pedro, y luego la exposición que se realiza en la primera carta de Juan. Como coronación de su obra sacerdotal, Cristo puede ahora otorgar los beneficios de la expiación mediante su tarea de intercesión. Este, por así decir, queridos hermanos, es un pensamiento que va a gobernar nuestra meditación ahora. Como coronación de su obra sacerdotal, Cristo puede ahora otorgar los beneficios de la expiación mediante su tarea de intercesión. Otra vez, queridos hermanos, tendré que ir haciendo intercalaciones, es decir, pasar por alto aspectos fundamentales que por razón de tiempo no podremos tratar en todo su detalle. Pero si el Señor permite, vamos a tratar de hacer ahora lo que hemos hecho antes, exposición bíblica, es decir, vamos a tomar la Escritura y vamos a tratar de decir en el temor de Dios lo que la Escritura enseña. Todos los creyentes han muerto al pecado en la muerte de Cristo. Todos los creyentes han muerto al pecado en la muerte de Cristo. Pero no todos los creyentes toman posesión de las riquezas que Dios ha provisto en aquella muerte. No todos los creyentes toman posesión de las riquezas que Dios ha provisto en aquella muerte. El pasaje de Juan capítulo 13, que nuestro hermano ha leído en parte, es fundamental en toda explicación del sacerdocio de Cristo. En esta enseñanza, impartida a la sombra de la cruz, el Señor habla de dos aspectos de la limpieza espiritual. Veamos, queridos hermanos, Juan capítulo 13. Venga conmigo, querido hermano, y lea otra vez Juan 13. En el verso 10, que es la clave de esta enseñanza, el Señor dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí la Escritura utiliza en el lenguaje original dos verbos distintos, lo que permite leer así: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Probablemente se toma como referencia la costumbre de aquel tiempo que había de bañarse en los baños públicos, dado que no existían las comodidades que hay hoy en las casas. Cuando un hombre salía de un baño público, él se calzaba sandalias y volvía por los caminos de polvo. Cuando entraba en su casa, era un acto de servicio que algún miembro de la familia o un esclavo le trajera una palangana con agua para lavarse los pies. Con ello quedaba todo limpio, porque su cuerpo había recibido ya un baño en el baño público. Es probable que el Señor haya tomado esta figura para dar una enseñanza de sentido espiritual que cubre dos aspectos. El baño del cual él habla es el lavado que tiene que tener el pecador cuando la primera vez viene al Señor.
La vida cristiana comienza con esta limpieza del corazón del pecador y la Escritura llama a esto la regeneración. No voy a detenerme aquí porque la mayor parte de nosotros espero que entienda este aspecto. Se trata del perdón, de la completa absolución del pecador. ¿Por qué se habla de un baño completo? Porque el hombre está manchado. La Biblia mira al hombre como un ser enteramente manchada. Toda su naturaleza está contaminada. Toda la naturaleza del pecador es una naturaleza contaminada y contaminante. ¿Y qué necesita? Necesita un baño completo. A esta primera limpieza espiritual le sigue una segunda. El que está bañado, dice el Señor a Pedro, no necesita sino lavarse los pies. Aquí se hace referencia al hecho de que el creyente cae en el pecado. Y aquí, hermanos, estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana, conforme a lo que el Señor le enseña a Pedro. Ya podemos sacar, queridos hermanos, aun cuando todavía no hemos hecho la explicación, una primera gran conclusión. La primera preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Esta es para mí la lección más profunda que el Señor me ha dado en su bondad. La primera preocupación del Hijo de Dios antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído. Hay una gran lección en las palabras del Señor a Pedro en Juan 13:8. Él se refiere a este segundo lavado como un asunto fundamental en la vida del apóstol, porque le dice en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, que sin este lavado espiritual, Pedro, el apóstol, no hubiera podido tener comunión con el Señor. Por no entender este paso fundamental de restauración a la plena comunión con Cristo, muchos cristianos viven en la derrota permanente o en la resignación. Gran parte de este atraso de la vida espiritual puede deberse a falta de enseñanza. Puede ser, querido hermano, que se deba que el raquitismo espiritual que caracteriza muchas de nuestras vidas tenga otros orígenes. Y si en este caso se debe a otras razones, no las puedo cubrir esta noche. Pero si se trata de que usted no lo ha entendido bien hasta aquí, esta es mi responsabilidad esta noche. Y ojalá el Señor me ilumine, querido hermano, para transmitir fielmente su palabra. La mayor parte de nuestras vidas son pobres. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la tarea que el Señor resucitado realiza hoy en beneficio del creyente que ha caído en el pecado grandemente, como yo he caído. Hay que mirar con algún detalle este pasaje, querido hermano, porque este pasaje de 1 Juan es el mejor comentario de Juan capítulo 13. La Biblia comenta a la Biblia. Primero, una de las primeras enseñanzas de esta carta es que la confesión del pecado es cosa de creyentes. La confesión del pecado es cosa de creyentes. Es el que ya conoce a Cristo como Salvador el que es exhortado a confesar su mal. Hay algo sorprendente en la declaración del verso 8, del verso 8 de la primera carta de Juan, del capítulo 1, que enseña indirectamente que si decimos que somos pecadores, la verdad está en nosotros. Esta exhortación a confesar el pecado es absolutamente esencial, absolutamente necesaria. ¿Por qué? Es absolutamente necesaria en razón de la tentación que todos sentimos, tanto incrédulos como creyentes, de negar nuestros pecados. De negar nuestros pecados. La primera conclusión, querido, la confesión del pecado es cosa de creyente. Grábelo en su alma. Segundo, el pasaje establece la base de la comunión entre hermanos en la fe. Venga conmigo otra vez a 1 Juan, donde dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros. ¿Cuál es la reflexión? No puede haber armonía entre hermanos en la fe a menos que cada creyente ande en la luz. Si subsiste cualquier discordia entre dos hermanos, es porque uno de ellos o los dos no andan en la luz. Clarito como el agua, querido hermano. Tercero, ¿qué significa confesar el pecado? Confesar significa decir lo mismo que Dios dice. ¿Está claro? ¿Qué es confesar? Quiere decir lo mismo que Dios dice. Decir lo mismo que Dios dice con respecto a mi pecado. ¿Entiende, querido hermano? Esta confesión incluye el sentimiento de culpabilidad, incluye el arrepentimiento y principalmente incluye la decisión de abandonar el pecado. En 1 Juan 1:7, la enseñanza es que la sangre de Cristo limpia el pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que está continuamente limpiando. Es decir, se trata de una limpieza constante del cristiano con relación al pecado mediante la sangre de Cristo. Y dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, esa expresión, si confesamos nuestros pecados, indica también una acción continua. Grábelo otra vez, querido hermano. Todo esto es importante porque es la palabra de Dios. Hay que subrayar la importancia de esta enseñanza. La actitud hacia el pecado por parte de aquel creyente que se ejercita en la confesión no será de ligereza con el mal. Habrá una actitud constante de confesión a Dios que tiene que surgir de un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, ¿sabe lo que es? Es un corazón roto. Roto. Usted sabe, querido hermano, que es un corazón roto. Cuando el Señor lo quebranta, cuando el Señor deja que el pecado llegue a sus últimas consecuencias. Ojalá, querido hermano, que no tenga que experimentarlo así. Ojalá que aprenda a quebrantar su corazón antes, subraye, antes de que el pecado produzca en usted las últimas consecuencias. Tiene que haber una actitud constante, querido, de confesión a Dios, que tiene que surgir de un corazón quebrantado y que tiene que producir el deseo de que el pecado pueda ser abandonado. Primero tenga que ser descubierto por la actitud del Espíritu y después que el pecado pueda ser rechazado por la obra del propio Espíritu. Yo no puedo dejar ningún pecado, yo no puedo dejar ningún hábito por mí mismo. Y si me permite decirlo con todo respeto hacia usted, usted tampoco puede, querido hermano. Pero el Espíritu de Dios que está en usted sí puede. Cuarto, el autor no dice que la sangre de Jesucristo nos limpia cuando no andamos en la luz. Leamos, 1 Juan 1:7. Yo le voy a decir, querido hermano, como yo leía con mucha frecuencia este texto. Yo leía, si no andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el texto no dice así. ¿Cómo dice? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Claramente se enseña que necesitamos ser limpiados cuando andamos en comunión con el Señor y no solamente cuando estamos fuera de la comunión con Él. Mire qué enseñanza sorprendente, querido hermano. Si andamos en luz, la sangre nos limpia. No hay duda, desde luego, de que hay una purificación que se vincula directamente con el pecado de aquel cristiano que vive alejado de la voluntad del Señor. Yo conozco esto de memoria, para mi desdicha. Pero este pasaje pone el énfasis en otra cosa. Este pasaje pone el énfasis en que hay otra limpieza. Hay una limpieza que tiene que ver con el crecimiento de aquel creyente que ya vive en comunión con Dios. Déjeme, si puedo, explicarle esto. ¿Qué significa esto? Significa que cuando andamos en luz, se iluminan pliegues muy reservados de nuestra personalidad espiritual
pliegues que también tienen que ser iluminados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios para descubrir el pecado allí donde más profundamente está. ¿Cuál es entonces la reflexión? Que el andar en la luz aporta más luz. Hay una luz muy intensa que hace falta para que yo descubra mis pecados más sutiles, que escapan a mi visión, que escapan a la visión de mis queridos hermanos, pero que Dios sabe que llevo adentro. Los grandes santos son aquellos que han confesado su impiedad. El mundo tiene de los santos un concepto superficial que no corresponde con la realidad. Los grandes santos son aquellos que han confesado su impiedad y no han ocultado el sentido de indignidad que les ha invadido cuando han consultado, han frecuentado el trono de la gracia. Por tanto, querido hermano, ¿qué significa andar en la luz? Andar en la luz no significa ser un cristiano perfecto. Andar en la luz no es cuestión de ser perfecto. Andar en la luz es otra cosa. Es cuestión de estar dispuesto a hacer los ajustes en la vida cuando el Señor los reclame. Eso es andar en la luz. Se nos exhorta a que andemos en luz como Él está en luz. ¿Cuál es entonces la medida del ajuste? La medida del ajuste es infinita porque es la medida de la santidad de Dios. Comprende, querido hermano, en qué terreno estamos entrando ahora. Comprende, querido hermano, cómo el sacerdocio de Cristo conduce a la más profunda realidad de nuestra vida espiritual. Sí, queridos hermanos, hay pecados que solo se descubren en la presencia de Dios, porque en la cercanía de Dios se adquiere una sensibilidad hacia el mal que no se puede tener por otro camino. Esta es una de las más grandes revelaciones de este pasaje. Quinta conclusión, quinta reflexión. En el capítulo 2 de 1 Juan, el escritor se dirige afectuosamente a sus lectores y les dice, hijitos míos. Lo hace para subrayar, primero, que esta enseñanza no constituye una licencia para continuar en el pecado. El propósito es claramente subrayar una cosa, querido hermano, que también hay que subrayar, hay que enfatizar. ¿Cuál es? El pecado sin confesar es una anormalidad. El pecado sin confesar es una anormalidad incompatible con la plena comunión con Dios. La intención del escritor era claramente que sus lectores reconocieran el pecado, que lo confesaran y que además buscaran sinceramente vivir sin pecado. Y por esto dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Una vez que ha salvado este principio fundamental de que la enseñanza que va a dar no consiste en una licencia para pecar, una vez que ha salvado este principio fundamental, pasa a explicar lo más importante, pasa a explicar lo que más me importa a mí, que soy un hombre que cae y mucho, pasa a explicar que hay un remedio para aquel creyente que ha caído y que confiesa el pecado. ¿Cuál es el remedio? Venga conmigo. 1 Juan capítulo 2, verso 1. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el remedio? El remedio consiste en el abogado. La expresión abogado aquí en el griego es la palabra conocida paracleto o paráclito. Uno llamado al lado de otro para atender la causa de uno que ha caído. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Léalo de nuevo. Abogado tenemos para con el Padre. Siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué dice para con el Padre? ¿Qué quiere decir esta construcción que en castellano es un tanto extraña? Está bien como está, no estoy corrigiendo a los traductores. Está bien como está, se lo voy a explicar si puedo.
Este vocablo con el Padre, es el mismo que aparece allá en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, con Dios. ¿Qué significa? En el original significa que la existencia del Verbo está permanentemente orientada hacia el Padre. Esta expresión con significa cara a cara, como dos personas que se miran constantemente. La vida del Verbo encarnado, y antes de la encarnación y después también, está siempre orientada hacia el Padre. Jesucristo, nuestro abogado, está siempre en comunión con el Padre, de modo que si la comunión del creyente se interrumpe a causa de un pecado no confesado, Cristo aboga la causa de ese creyente sobre la base de su sangre preciosa. ¿Está claro, querido hermano? ¿Qué significa que Cristo sea un abogado para con el Padre? Significa que si la comunión mía se interrumpe a causa de un pecado que no he confesado, Cristo aboga mi causa sobre la base de su sangre preciosa. Sexta conclusión. El pecado en la vida de un cristiano no es tanto un problema entre uno que quebranta la ley y el juez, sino entre un hijo y su padre. ¿Qué le parece, hermano? Mire qué revelación que da la palabra de Dios. El pecado en la vida de un creyente no es un problema entre la ley, entre uno que ha quebrantado la ley y el juez. Es un problema entre un hijo y un padre. Cuando un hijo de Dios peca, entristece el corazón del Padre. Ambas ideas, la de un padre y la de un hijo que confiesa el pecado directamente a Dios, están en el pasaje. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el pecado se interpone en esta relación entre el Padre Santo y el creyente que ha caído, su hijo que ha caído, nada menos que la confesión de un corazón quebrantado es lo que restablece la relación. Esto trae entonces, querido hermano, otro pensamiento solemne, que ojalá que el Señor lo dibuje en mi conciencia y en la suya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando el cristiano peca, hiere el corazón del Salvador y lo fuerza a presentarse delante del Padre por aquel que ha caído. Esto ocurre conmigo cada vez que retengo un pecado sin confesar. Esto ocurre con usted cada vez que usted retiene un pecado sin confesar. Esto ocurre con usted, lo voy a decir para mí. No me animo a decirlo para usted. Esto ocurre conmigo cada vez que yo hago planes para pecar. No me animo, por respeto a su vida espiritual, querido hermano, y a su condición de hijo de Dios, de decirlo para usted. Pero anímese a pensarlo. Séptima conclusión. ¿Por qué se invoca aquí a Jesucristo el justo? ¿Por qué no dice Jesucristo el misericordioso? Porque lo que quiere subrayar el autor es que Dios perdona de una manera que satisface su justicia. Este es un gran pensamiento para predicar, querido hermano. Tome este pasaje, arrodíllese en la presencia de Dios y pídale que le ilumine. Y grabe en la mente de sus oyentes que Dios perdona, pero Dios perdona de una manera que satisface su justicia. Octava conclusión. La carta presenta al Señor abogando nuestra causa. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Cuál es la reflexión aquí? Aquí hay una fuente de consolación. Hay una fuente de consolación para toda alma esta noche. Algunos predican queriendo consolar a los hombres en la condición en que están. Algunos, queridos hermanos, quieren consolar cuando predican. Lo hacen con la mejor intención. Pero olviden una cosa, la consolación, queridos hermanos, reside en que el alma, vencida una y otra vez por el pecado, encuentra refugio en Jesucristo.
No enseñe a nadie a consolarse mientras permanece en el pecado. No puede haber, querido hermano, no hay paz para el impío, no hay paz para el hombre que permanece en la impiedad. ¿Lo tiene claro, querido hermano? Esta es una fuente de consolación. La consolación no la podemos fabricar, no la podemos inventar en nuestra imaginación. La verdadera consolación, la única que el alma ajena puede recibir, reside en lo que la Escritura revela. ¿Qué es lo que la Escritura revela aquí? Cristo no está abogando para decir cuando yo peco que yo soy inocente. Cristo, cuando yo he caído, asegura el perdón para un culpable, no para un inocente. Aquí hay pues otra idea preciosa que corresponde con el gran sacerdocio de Cristo. Cristo se ha tomado el trabajo de cuidar a los suyos. Cristo se ha tomado el trabajo, querido hermano, de ponerle a usted sobre sus hombros. Cristo tiene su nombre grabado en sus hombros y en su corazón, como el sumo sacerdote israelita lo tenía. Notemos que Cristo no los cuida alegando la inocencia del que ha caído, sino que Él defiende a un culpable que ha quebrantado la ley. Tengo una novena reflexión. Una vida cristiana normal no es una vida sin problemas. Si usted conoce a algún creyente sin problemas, preséntemelo y ponga en duda su condición de un hombre espiritual. Un hombre espiritual o una mujer espiritual no es un hombre o una mujer sin problemas. Todo lo contrario, por el hecho de ser lo que es, un cristiano enfrenta problemas que los demás hombres no enfrentan, principalmente porque el creyente tiene que luchar contra el pecado. El creyente tiene que luchar contra el pecado. Los romanos antiguos tenían un dicho que en latín es este: si vis pacem para bellum. Se usa en las academias militares y quiere decir: si deseas la paz, prepárate para la guerra. No lo insinúa a nadie que viva así. Lo que quiero decir es tomar la última parte de esta expresión. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Usted como creyente tiene que prepararse para la guerra. Usted como creyente tiene que prepararse para la guerra contra el pecado que anida en su corazón. ¿Lo entiende, querido hermano? En medio de las dificultades y de los problemas que caracterizan a su vida espiritual, la identificación del creyente con Cristo consiste en establecer un objetivo supremo. Un objetivo supremo. ¿Cuál es el objetivo supremo en la vida de un cristiano? El objetivo supremo en la vida de un cristiano no consiste en resolver los problemas. El objetivo de la vida cristiana no es tanto el éxito, según nosotros lo entendemos. Tampoco el objetivo supremo de la vida cristiana es el desarrollo de los dones. Tenemos que desarrollar los dones, pero algunos están tan enamorados de los dones que parecen olvidarse del Señor que se los ha dado. Hablan siempre de sus dones. Mi querido hermano, aprenda a callar en cuanto al éxito. No busque el éxito porque esto no es el objetivo principal. El objetivo principal no es resolver los problemas. El objetivo principal es otro, es encarar los problemas de una sola manera. ¿Cuál es? El objetivo principal de la vida de un creyente es encarar sus problemas buscando en medio de ellos la comunión con Dios. Este es el objetivo más grande de la vida. Esta es la mayor riqueza de la vida cristiana. Tengo otra conclusión más, creo que es la novena. Sin un lavamiento diario, constante, ningún cristiano puede tener comunión con Cristo. La aplicación de 1 Juan no deja ninguna duda. Ningún creyente tiene que privarse de la gran riqueza de la comunión con su Salvador y Señor. Ningún hijo de Dios tiene que resignarse a vivir en la derrota. Yo conozco la vida en la derrota por muchos y muchos años. Yo conozco la vida en la derrota permanentemente. Hay un abogado que intercede por el creyente. El Señor puede sostenerle sin caída.
y cuando ha caído en el pecado, hay restauración para usted. Hay la posibilidad, querido hermano, la posibilidad cierta de una comunión plena de su alma con el Señor. Hay la posibilidad de volver a colocarse en la luz y de andar en la luz. Este andar en sí mismo es la victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el secreto, querido hermano? ¿Cuál es el secreto? El secreto reside en que el creyente mantenga esta actitud de confesión y de dependencia para hacer los ajustes que el Señor reclama. El secreto consiste, querido, en aprender a valorar el oficio sacerdotal que Cristo realiza hoy como intercesión en la presencia del Padre por hombres débiles como yo y como usted. Tengo otro capítulo más que voy a explicar brevemente, pero esto merecería un libro entero y no 5 minutos como yo le voy a dedicar. Vivir en identificación con Cristo requiere ir aprendiendo cómo obra el Espíritu Santo en la restauración del creyente que ha caído. ¿Cómo obra el Espíritu Santo cuando yo he caído, cuando usted ha caído, querido hermano? Primero, el Espíritu Santo está en nosotros para cumplir muchas y muchas funciones que yo no me animo a resumir. Por mi parte no me gusta resumir casi nada en la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros para muchas funciones, pero déjeme que subraye una. El Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Está en usted para que usted sienta la responsabilidad por el pecado. ¿Cuál pecado? ¿El pecado de mi hermano que está al lado mío? No, el pecado que yo llevo adentro. La prueba más importante de que una persona tiene al Espíritu Santo no es que hable en lenguas. Algunos creen que esto, erróneamente lo creen que el hablar en lenguas y en caminar sobre el fuego y otras hierbas, esto les parece que es una prueba de que tienen el Espíritu Santo. No pongo en duda, hermanos, que hay personas altamente dotadas por el Señor y eso es una prueba de que el Espíritu Santo mora en ellos. Pero esta no es la prueba más importante, de ninguna manera. ¿Cuál es la prueba más importante de que una persona tiene al Espíritu Santo? La prueba más importante de que un creyente tiene al Espíritu es que ahora el creyente no viva irresponsablemente con respecto al pecado. Esta es la prueba más importante. El problema de la presencia del pecado en la vida no puede ser ignorado. La Escritura lo advierte a cada momento. Con sus propios pecados, el creyente puede hacer una de dos cosas. Yo con mis pecados puedo hacer una de dos cosas y usted puede hacer una de dos cosas. O los tolero o los confieso. Usted, querido hermano, o los tolera o los confiesa. ¿Qué pasa si los tolera? Si el creyente tolera el pecado, ora en vano. La comunión se interrumpe, la alegría se pierde y la paz se turba. El Espíritu de Dios no permanece indiferente cuando hemos caído en el pecado. El pecado que practicamos entristece al Espíritu Santo, lo contrista, lo entristece. ¿Y qué pasa? Si yo tolero el pecado, el Espíritu de Dios se entristece dentro mío y yo me entristezco. Yo me entristezco. ¿Comprende, querido hermano? De manera que el creyente que aprende a sincerarse en la presencia de Dios, no puede vivir indiferentemente en el mal. ¿Por qué? Porque hay una voz adentro, un ser que vive adentro, Dios, el Espíritu Santo, que se entristece y él, el creyente, también se entristece. Dios es fiel a sí mismo y no dejará de hablar a su Hijo que ha caído. No es la voz del Espíritu Santo lo que lo entristece, sino la resistencia a la voz del Espíritu lo que entristece al creyente. ¿Entiende, querido hermano? La gran riqueza que nosotros
los hijos de Dios tenemos está en la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios es una de las grandes riquezas de la Iglesia de Cristo. Las demás confesiones cristianas han dejado a un lado la palabra y la han reemplazado por las ceremonias. Y entonces, ¿qué pasa? La gente vive en la gran pobreza espiritual. Tengamos compasión, queridos hermanos, de aquellos que no escuchan la palabra de Dios. No es la voz del Espíritu de Dios lo que lo entristece a usted, querido hermano, lo que me entristece a mí. No es la voz, sino la resistencia a esa voz lo que entristece en el corazón. La consecuencia es altamente práctica, querido hermano. La falta de paz en un creyente, aunque pueda no estar asociada con algún pecado conocido, siempre constituye una advertencia de que algo tiene que ser confesado a Dios. La falta de paz en mi alma constituye siempre una advertencia de que algo tengo que confesar a Dios. Pero está la otra actitud. En lugar de tolerar el pecado, usted puede confesarlo. El creyente puede confesarlo. ¿Y qué pasa si el creyente confiesa el pecado? Acá ocurren cosas muy grandes. Y esta era la gran enseñanza del Señor a Pedro. La comunión se restablece y el hombre se vuelve a colocar en el lugar de la bendición. Qué grande que es esto, querido hermano. El creyente ve su comunión restaurada y se va dando cuenta de que Dios está obrando dentro de él. Este es uno de los rasgos más importantes, querido hermano, del sacerdocio de Cristo aplicado concretamente a la vida de un cristiano. Se nos otorga una sensibilidad más aguda con respecto al mal, porque el Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Tengo un segundo punto. El primero era que el Espíritu está en nosotros para que sintamos esa responsabilidad. Segundo, si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio. Si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio. Usted puede ver esto, querido hermano, en la gran teología de Schaffer. Schaffer lo puede encontrar, es un libro caro, difícil de leer, pero gaste plata, querido hermano, cómprese ese gran libro. La teología sistemática de Schaffer está en el segundo tomo. En las últimas 150 páginas va a encontrar grandes riquezas. Y va a encontrar la aplicación de esto, mucho mejor, desde luego, que lo que yo le puedo dar. Si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio. Si aceptamos el pecado, si lo toleramos, el Espíritu se entristece, pero además ocurre esto. Si yo tolero el mal, el Espíritu Santo tiene que cambiar su ministerio conmigo. ¿Por qué? Porque ya no puede ejercer un ministerio a través mío. Si el Espíritu de Dios, querido hermano, le utiliza a usted, si hace un ministerio a través suyo, usted es un canal para la bendición de otros, para la bendición de sus hermanos, para la bendición del mundo. Pero si usted tolera el mal, el Espíritu tiene que cambiar su ministerio. Y en lugar de ejercer un ministerio a través suyo, ahora tiene que tener un ministerio en favor suyo. ¿Para qué? Para llevarlo al arrepentimiento y a la confesión. La enseñanza de la Escritura es clara. Si el creyente es complaciente con el pecado, el Señor ya no puede usarlo. Lo voy a decir como lo siento. El Señor ya no está interesado en usarlo. No puede usarlo. Antes de que pueda volver a utilizarlo, tiene que limpiarlo. Y esta es la enseñanza del Señor a Pedro. De modo que los términos son claros. La restauración se otorga por medio de la confesión de un corazón quebrantado. Hay una reflexión, querido hermano. Hay un pensamiento solemne que quiero dar en el temor del Señor y con todo respeto hacia usted. No dejemos que el pecado se acumule sobre la conciencia. No deje, querido hermano, que el menor pecado se acumule sobre su conciencia. Ante todo pecado, ante toda caída, hay que correr enseguida en busca de Cristo. Pero en toda esta experiencia, querido hermano, no tomemos el perdón con frivolidad. No nos perdonemos demasiado rápido. No nos perdonemos demasiado rápido. Tengo que pedir perdón por expresarlo así. Hay perdón inmediato, querido hermano.
no vacilo en decirlo. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos no nos perdonemos demasiado rápido? Quiero decir esto. Dejemos que el Espíritu Santo grabe en el alma la lección positiva que solamente Dios puede extraer de nuestras caídas. ¿Lo tiene claro, querido hermano? Yo soy un maestro en caídas, lo digo con vergüenza, no me voy a alegrar ciertamente de caer. Pero yo le puedo decir esto, hay lecciones, querido hermano, en nuestras caídas que solo Dios puede extraer. Y tal vez, querido hermano, a usted el Señor, si usted tolera el mal, si yo tolero el mal, quizá el Señor tiene que gastar un año, no porque Él necesite tiempo, sino porque yo lo necesito para ir absorbiendo aquella lección amarga que proviene de Dios y que Dios en su misericordia no me la enseña toda de golpe porque me abrumaría. Más de una vez he tenido que arrodillarme delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, he visto que he procedido mal, te pido que me restaures, te pido que me enseñes, pero no me muestres esto demasiado rápido, porque me destruye violentamente. Dejemos que el Espíritu de Dios, queridos hermanos, grabe en nuestra alma la lección positiva que solamente Dios puede extraer de nuestras caídas. ¿Cuál es entonces la conclusión? La conclusión es que la enseñanza del Señor en Juan 13 tiene que conducirnos a dos actitudes, me parece. Tiene que conducirnos a la reflexión y tiene que conducirnos a la alabanza. Junto con la gratitud, con el perdón, tenemos que preguntarnos en nuestra lucha contra el pecado, ¿estoy viviendo en derrota permanente o estoy aprendiendo a confiar en la restauración que Cristo ofrece? Quiero preguntarle, querido hermano, en nombre de Dios, para que le conteste a él y a su conciencia, ¿cuál es el ministerio que el Espíritu Santo tiene que desarrollar con usted hoy? ¿Cuál es el ministerio que el Espíritu de Dios puede desarrollar conmigo hoy? ¿Está obrando a través mío, en cuyo caso puede utilizarme? ¿O primero tiene que obrar en favor mío para llevarme al quebrantamiento y a la confesión? La palabra del Señor a Pedro es siempre actual y ciertamente se puede aplicar a cada creyente esta noche. Pedro, si no te lavare, no puedes tener parte conmigo. Es como si el Señor me dijera hoy y le dijera a usted, querido hermano, si no te lavare de tus pecados, no puedes tener parte conmigo, no puedes tener comunión conmigo. Si no te lavare de tu tendencia a imponer tu voluntad en la casa de Dios, no puedes tener comunión conmigo. Si no te lavare de tu energía carnal que no sirve para nada, no puedes tener comunión conmigo. Si no te lavare de tu sabiduría personal que no existe, no puedes tener parte conmigo. Si no te lavare de tus planes para que aprendas a subordinarte a mis planes, no puedes tener parte conmigo. Comprende, querido hermano, cuál es el ministerio que el Espíritu de Dios puede desarrollar hoy con usted. ¿Está obrando a través suyo, querido hermano, o tiene que obrar en favor suyo para llevarle al quebrantamiento y a la confesión? Que estas preguntas escrutadoras nos ayuden a todos a entender en la vida práctica algo de lo que está envuelto en la gloriosa intercesión de Cristo.